Hay silencios que no nacen del miedo, sino del amor a los hijos, a los padres, al poco honor que una quiere preservar cuando todo a su alrededor ha sido pisoteado. Buenos días, mis queridos. Mi nombre es Rosa Amelia Guzmán de la Peña. Tengo 81 años y nací en una vereda polvorienta de Santander, donde las montañas se abrazan con el cielo, pero las oportunidades escasean como el agua en tiempo de verano. Hoy me atrevo a hablar, no porque ya no duela, sino porque me cansé de fingir que nunca pasó. Durante más de 60 años cargué con una verdad que me dejó cicatrices invisibles, de esas que no sangran por fuera, pero que carcomen por dentro. Fui hija de un hombre silencioso y una mujer obediente. Mi madre, doña Eloísa, vivía con la mirada baja, la voz contenida y las manos siempre ocupadas, como si hacer cosas la salvara de pensar. Mi padre, don Jacinto, era el juez, el verdugo y el patrón de la casa, un hombre duro, seco, al que jamás vi sonreír, salvo cuando golpeaba el suelo con la vara de café mientras contaba el jornal del día. En esa casa no se hablaba de amor, se rezaba, se obedecía y se callaba. A mí me enseñaron a agachar la cabeza, a no responder y a servir la mesa con las manos limpias y la boca cerrada. Tenía apenas 9 años cuando supe lo que era el miedo. No ese miedo infantil a los fantasmas o a la oscuridad, sino el otro, ese que se instala en el pecho como una piedra, que te aprieta el estómago y te arranca el aire. Ese miedo que no tiene nombre pero sí dueño. Fue una noche de diciembre, cuando todos dormían, que mi mundo cambió para siempre, y aunque pasaron décadas, aún recuerdo el rechinar de la puerta de madera, el olor a aguardiente en su aliento y la voz susurrante que decía no hagas ruido. Pero ya les contaré. Esto apenas comienza. Nadie me enseñó a nombrar lo que pasó esa noche. No existían palabras en mi mundo de niña para describirlo. Lo único que supe con certeza, al amanecer, fue que algo dentro de mí se había roto, y que si decía una sola palabra, mi madre no me creería, o peor, si me creería, pero no haría nada. Tenía 9 años y una carga que no era mía, y desde entonces, comencé a caminar con la espalda un poco más encorvada, los ojos más tristes y la risa escondida en algún rincón que no me atreví a visitar por muchos años. Mi madre, como si adivinara algo, me miraba diferente, pero nunca me preguntó nada. En esa época, las mujeres aprendían a adivinar dolores y a enterrarlos en silencio. Supongo que ella también cargaba los suyos. Yo veía sus moretones de vez en cuando, o la manera en que se estremecía cuando mi padre levantaba la voz, pero nunca se quejaba, nunca. A los 11, ya sabía cocinar, lavar, cuidar niños y aguantar miradas que me hacían sentir sucia sin haber hecho nada. Mi padre ya no necesitaba pretextos para entrar a mi cuarto por las noches, y yo aprendí a desconectarme, a salirme de mi cuerpo como si fuera una casita vacía donde él entraba sin permiso. Una vez traté de contárselo a mi tía Ramona. Ella me miró largo, con los ojos llenos de algo parecido a tristeza, y luego bajó la voz y me dijo, tranquila, mija, a todas nos pasa, es el precio por haber nacido mujer. Fue esa frase la que selló mi silencio por muchos años. El precio por haber nacido mujer, como si cargar con la culpa, el miedo y la vergüenza fuera parte del destino que nos tocaba por no haber nacido hombres. Esa noche supe que estaba sola, completamente sola, y aún así, algo dentro de mí, una chispa diminuta, se rehusaba a morir. A los 13 años ya era una mujer en el cuerpo de una niña. Me había venido la regla sin avisar. Una madrugada en la que me desperté empapada de un líquido tibio que me hizo pensar que me estaba muriendo. Fui corriendo donde mi madre, y ella, en vez de asustarse, soltó un suspiro largo como si estuviera esperando ese momento con resignación. Ya eres señorita, dijo, mientras me pasaba un trapo viejo y me enseñaba cómo amarrarlo con un cinturón. Nada de celebración, nada de alegría, solo una advertencia. Ahora sí tené más cuidado con los hombres. Ya no estás segura ni caminando de día. Yo no sabía qué era estar segura, ni caminando, ni durmiendo, ni comiendo. Desde que tenía uso de razón, había aprendido a leer los pasos de mi padre en la madrugada, a no respirar fuerte, a dormir con el cuerpo en tensión, como un animal a punto de huir. El día que cumplí 14 años no hubo torta ni canciones,
Pero si hubo un regalo inesperado, mi padre no vino esa noche. Estaba borracho en el pueblo. Dijeron, dormí entera por primera vez en años, y lloré al despertar, no por tristeza, sino por la rara paz que me dio el olvido de una noche. A esa edad, ya había dejado la escuela. Apenas llegué a tercero de primaria. El maestro decía que era lista, que aprendía rápido, pero mi padre no veía utilidad en eso. ¿Pa' qué va a estudiar una mujer? Si va a terminar entre pailas y pañales, decía burlón. Y mi madre no opinaba, así que me quedé en casa, cuidando a mis hermanos menores, lavando ropa en la quebrada, cocinando para 7 personas, y esperando a que la noche no trajera consigo el infierno. Un día me encontré un cuadernito viejo en el estante del ropero. Estaba lleno de poemas recortados, oraciones, pensamientos que alguien, no sé quién, había guardado como si fueran tesoros. Empecé a copiar esos versos en hojas sueltas, y sin saberlo, me descubrí escribiendo los míos. Pequeñas frases, que no sabía si eran oraciones, rabias o sueños, pero eran míos, solo míos, y fue entonces cuando entendí que había algo que él no me podía quitar, mi voz. Aunque aún no me atreviera a usarla en voz alta, escribir se volvió mi escondite, mi rincón secreto. Guardaba mis hojas en una cajita de lata que había pertenecido a mi abuela, una que decía polvos de arroz y que aún olía a talco viejo. Allí, cada vez que podía, escribía todo lo que no me atrevía a decir, mis miedos, mis preguntas, mis ganas de desaparecer. Le escribía cartas a una yo del futuro, imaginando que algún día escaparía de esa casa y podría releerlas, sin temblar. Y aunque nadie más leía esas palabras, en cada línea me sentía un poquito menos invisible. Pero el cuerpo, tarde o temprano, comienza a decir lo que la boca calla. Empecé a tener pesadillas, dejé de comer, las manos me temblaban cada vez que oía una puerta abrirse. Mi madre lo notó. Un día, mientras lavábamos juntas la ropa en la quebrada, me miró de reojo y me soltó, sin emoción: tu padre ya te está dañando, ¿verdad? Me quedé quieta, el jabón se me resbaló de las manos, no supe qué responder. Ella siguió tallando una camisa como si nada. A mí me tocó con mi tío, a los 12, y nadie dijo nada. Es el destino de muchas, pero se sobrevive. Rosa Amelia. Una se acostumbra. ¿Acostumbrarse? Yo no quería acostumbrarme. Yo quería gritar, correr, quemar esa casa con todos los recuerdos adentro. Pero tenía 14 años. No conocía el mundo. No sabía a dónde ir. Y aún me ataba el amor torcido hacia una madre que también había sido víctima y nunca supo cómo defenderse. Esa noche escribí la frase más triste que he escrito en mi vida: tengo miedo de vivir muchos años. Porque si esto es la vida, entonces no quiero vivirla. Y sin embargo, seguí, no porque fuera valiente, no porque fuera fuerte, sino porque algo dentro de mí se negaba a morir. Algo terco, profundo, como una semilla dormida esperando la lluvia. A los 15, mi cuerpo ya no era de niña, y eso lo notaban todos, especialmente los hombres del pueblo. Las miradas se alargaban, los comentarios subían de tono, y yo, aunque no entendía del todo lo que decían, sabía que no era halago, sino amenaza disfrazada de chiste. Una tarde, cuando volvía del mercado con una canasta de tomates y 1 kilo de arroz, el hijo del carnicero, un tipo 20 años mayor que yo, me acorraló detrás del puesto de leña, me aló del brazo y me susurró al oído: ¿cuánto por una probadita? Rosa, ya estás grandecita, ¿no? Me zafé como pude, tirando la canasta al suelo. Llegué a casa sin los tomates, con el vestido rasgado y la dignidad hecha trizas. Mi madre, al verme, no preguntó nada. Me dio una camisa vieja para cambiarme y murmuró: lo mejor es no meterse con esa gente, uno no gana nada haciendo escándalo. Y fue ahí, en ese instante, cuando lo entendí. Yo estaba sola, no sola de compañía, sino de protección. Nadie me defendería, nadie levantaría la voz por mí, y si no lo hacía yo, entonces nadie lo haría jamás. Esa noche, mientras mi padre roncaba en su hamaca y mis hermanos dormían como angelitos, salí por la parte de atrás con la cajita de lata y una muda de ropa. No sabía a dónde ir, ni qué haría, pero sabía una cosa con absoluta certeza: no podía quedarme. Caminar de noche por el monte no era seguro.
pero quedarme bajo el mismo techo que aquel hombre era un destino peor. Y así comenzó mi huida, con el corazón en la garganta, los pies descalzos, y una sola frase repitiéndose en mi cabeza como un tambor: prefiero morirme en el camino que seguir muerta en vida. Esa fue la primera vez que me salvé, la primera de muchas. Caminé hasta que el amanecer pintó el cielo con un rosa tímido, como si el sol tampoco se atreviera a salir del todo. Mis pies sangraban. El vestido estaba empapado de rocío y el miedo me acompañaba como un perro flaco, sin soltarme. Llegué a un caserío que apenas conocía de nombre, El Playón. Nadie sabía quién era yo, y eso me pareció un milagro. Senté frente a la iglesia, temblando, con la cara sucia y la mirada perdida. Una señora que vendía arepas con queso se me acercó. No preguntó mucho, solo dijo: ¿tienes hambre, niña? Asentí con los ojos. No podía hablar sin romperme. Ella se llamaba Graciela, viuda desde hacía 5 años y sin hijos. Me dio una arepa caliente envuelta en hoja de plátano, y cuando vio que la devoré sin respirar, me palmeó la espalda y dijo: venite a mi casa, te doy un catre y mañana hablamos con más calma. Fue así como la vida me presentó a la primera mujer que me vio, de verdad, no con pena, no con juicio, no con lástima, sino con esa sabiduría maternal que solo tienen las que también han sufrido y han sobrevivido. Graciela no me pidió explicaciones, no necesitó detalles, me dejó dormir, me dio jabón, ropa limpia, y me enseñó a hacer empanadas para vender en la plaza. Con ella aprendí que el trabajo podía ser una forma de recuperar el cuerpo, que las manos también servían para crear y no solo para defenderse. Y por primera vez, en muchos años, sentí que tenía un refugio, uno sin promesas, sin condiciones, pero con dignidad. Y eso, para una muchacha como yo, era más valioso que el oro. Pero los secretos no se entierran para siempre, y mi pasado aún no había terminado conmigo. Duré casi 2 años viviendo con doña Graciela. Trabajábamos desde las 4 de la mañana, preparando las empanadas, los buñuelos, los panes caseros que luego vendíamos en la plaza. Era una rutina dura, pero me hacía sentir útil. Por fin mi cuerpo servía para algo más que aguantar. Servía para crear, para sostener. A los 17, ya era conocida en el pueblo como la muchacha callada de Graciela. Nadie preguntaba mucho, tal vez intuían algo, tal vez sabían, pero como suele pasar en los pueblos pequeños, el silencio también se hereda. Me sentía segura, o al menos eso creía, hasta que una tarde vi a mi hermano mayor, Carmelo, en la plaza. Me reconoció al instante, se me heló la sangre, me miró, largo, con los ojos llenos de rabia y vergüenza. No dijo ni una palabra, solo me escupió al suelo, y se fue. Esa noche supe que me habían encontrado. Una semana después, llegó una carta al puesto de empanadas. No traía remitente, pero la letra era la de mi madre. Decía: tu padre está furioso, dice que le avergonzaste. Carmelo contó que estás en el playón, dice que si no vuelves, irá por ti. Ni una sola palabra de amor, ni una pregunta por cómo estaba, ni un te extraño, solo amenazas envueltas en tinta barata. Graciela leyó la carta en silencio. Luego, me miró con sus ojos llenos de coraje campesino y dijo: ese viejo no va a poner un solo pie en mi casa, no mientras yo respire, nunca. Supe si tenía miedo. Lo que sí supe es que desde ese día, ella dormía con una escopeta vieja al lado de la cama, y yo comencé a planear mi segunda huida, porque entendí que para sobrevivir no bastaba con escapar. Tenía que borrarme del mapa, cambiar mi nombre, empezar desde cero, porque si me encontraban otra vez, esta vez no viviría para contarlo. Me fui una madrugada sin despedirme. Dejé una carta a doña Graciela, escrita con lágrimas en lugar de tinta. Le agradecí cada día, cada plato de comida, cada noche segura bajo su techo. Le prometí que algún día volvería a abrazarla, aunque en el fondo temía que ese día nunca llegara. Tomé un bus rumbo a Bucaramanga, con una muda de ropa y los pocos pesos que había ahorrado vendiendo empanadas. Me registré en una pensión barata con otro nombre, Emilia Peña, mi segundo nombre y el apellido de mi abuela. Quería seguir siendo yo, pero protegida por un disfraz que solo yo entendiera. En la ciudad, todo era más rápido, más ruidoso, más impersonal.
Y eso me ayudó. Nadie preguntaba de dónde venía. Nadie me miraba 2 veces si caminaba con prisa y la cabeza baja. Conseguí trabajo en una panadería. El dueño, don Silvio, era un hombre serio pero justo. Le dije que era huérfana, que necesitaba trabajar y que sabía amasar pan. No preguntó más. Me dio un delantal y me dijo, si trabaja bien, se queda. Y trabajé, como nunca antes en mi vida. Me levantaba a las 3 de la mañana para preparar las masas, barría, atendía, hacía cuentas, repartía pedidos. Me partía el lomo, pero cada noche volvía a mi cuarto sola, y en paz. Y eso, para mí, ya era libertad. A los 20, había ahorrado lo suficiente para rentar un cuartico en otra zona, más tranquila. Me compré una máquina de escribir de segunda mano y comencé a transcribir mis cuadernos, esos que había cargado desde niña, mis poemas, mis cartas, mis pensamientos. Escribir era mi terapia, mi manera de gritar sin hacer ruido, de sacar todo lo que me carcomía por dentro. Pero un día, mientras escribía, sentí un dolor agudo en el vientre, tan fuerte que caí al suelo, y fue ahí, en una sala de urgencias de un hospital público, que descubrí algo que jamás imaginé. Tenía un tumor, uno grande, uno que llevaba años creciendo en silencio, como tantas cosas en mi vida. Los doctores decían que era operable, pero que el tratamiento sería largo y costoso. Yo no tenía EPS, ni familia, ni un peso extra, y ahí me di cuenta que huir me había salvado la vida, pero no me había enseñado a vivirla. Recuerdo estar acostada en esa camilla, con la bata abierta por la espalda, el suero clavado en la mano, y los tubos colgando como ramas secas. Alrededor, otros pacientes gemían, algunos lloraban, otros rezaban, y yo solo pensaba, ¿de qué sirve haber escapado si ahora me estoy muriendo sola? El médico, un muchacho joven con cara de no haber dormido en días, fue honesto conmigo. Es un mioma grande, señora, necesita cirugía, pronto, pero sin afiliación. El sistema es lento, muy lento. Asentí, no dije nada. Me tragué las ganas de llorar. Salí del hospital con un papel doblado, una receta imposible de pagar y una pregunta clavada en la garganta. ¿Quién me va a ayudar ahora? Volví a la panadería con la cara pálida y el cuerpo tembloroso. Don Silvio me miró y solo dijo, no se muera todavía, Emilia, hace buen pan. Me quiso pagar unos días por adelantado, pero no acepté. Tenía dignidad, aunque el mundo me la hubiera querido arrancar tantas veces. Pasé semanas tomando infusiones, usando vendas calientes en el vientre, mordiéndome el dolor, hasta que una señora clienta habitual, doña Teresa, me vio un día, encorvada, sudando frío. ¿Qué le pasa, niña? Y por primera vez, en muchos años, me derrumbé, me solté, le conté todo, no con detalles, pero sí con verdad. Me abrazó como una madre, me llevó a su casa, me presentó a su esposo, que era médico jubilado. Ese hombre, de barba blanca y manos lentas, me revisó con una dulzura que me rompió por dentro. Nadie me había tocado con respeto en mucho tiempo. Gracias a ellos, logré operarme en una clínica, pequeña pero decente. Doña Teresa me cuidó como si fuera su hija, me cocinaba calditos de pollo, me peinaba el cabello, me hablaba de libros y de la vida, y fue en esa casa, rodeada de ternura, que entendí que también existían hombres buenos, que no todos eran como mi padre, que no todos querían poseerte o callarte. Al sanar mi cuerpo, también empezó a sanar mi alma. Durante mi recuperación en casa de doña Teresa, comencé a escribir como nunca antes. Ya no solo plasmaba mis dolores, sino también mis memorias, mis aprendizajes, mis pequeños triunfos. Era como si cada palabra escrita fuera una costura invisible que iba cerrando las heridas más profundas. Una tarde, mientras yo corregía unos textos en mi cuaderno, ella entró en mi cuarto con una bandeja de café y me dijo, «Tienes un don, Emilia. Tus palabras duelen, pero también curan. ¿Has pensado en compartirlas?» Me reí, bajito. ¿Quién querría leer lo que escribe una panadera con pasado oscuro? Ella me miró con esa firmeza maternal que atraviesa el pecho, precisamente por eso, porque muchas mujeres como tú no se atreven a hablar, y tú sí puedes. Me costó creerlo, pero algo dentro de mí se encendió, una especie de fe dormida. Esa noche, por primera vez,
escribí un relato completo, una historia basada en mí, pero contada en tercera persona, como para protegerme del pudor. Lo titulé La muchacha que huyó sin zapatos. Se lo mostré a doña Teresa, y ella, sin avisarme, lo envió a una revista local que publicaba relatos cortos. Un mes después, llegó una carta, señorita Emilia Peña, su historia ha sido seleccionada para nuestra edición de agosto. Felicitaciones. No lo podía creer. Mi voz, por tantos años silenciada, por fin estaba saliendo al mundo. Fui a la panadería con la revista en la mano. Don Silvio la leyó en silencio. Al terminar, me dio una palmada en el hombro y dijo: sabía que usted tenía más que harina en esas manos. Esa publicación cambió algo en mí. Me sentí validada, vista, no por lo que había sufrido, sino por lo que había construido con ese sufrimiento. Y así comenzó mi vida de escritora silenciosa, de noche panadera, de día, mujer que se reconstruía con tinta y papel, y sin saberlo, estaba sembrando las raíces de algo más grande, algo que con los años se volvería mi verdadera salvación. Publicar ese primer relato fue como abrir una grieta en un dique. Las palabras que llevaba años conteniéndose salieron con fuerza, con rabia, con amor. Empecé a escribir cada semana, a enviar mis textos a periódicos, a radios comunitarias, a concursos de barrio. A veces me respondían, a veces no, pero ya no me importaba. Lo hacía por mí. Mis textos hablaban de mujeres que cocinaban sus penas en fogones de leña, de niñas que aprendían a callar desde pequeñas, de cuerpos que cicatrizaban por fuera pero sangraban por dentro. Y poco a poco, comencé a recibir cartas, mujeres desconocidas que me decían: leí su historia y sentí que era la mía. Gracias por escribir lo que yo nunca pude decir. No estoy sola. Y esas cartas eran bálsamo. Me hacían entender que mi dolor, transformado en palabra, podía ser puente. Que mi historia, tan rota y deshilachada, servía para tejer consuelo en otras. Una tarde, doña Teresa me llevó a un encuentro de mujeres en una biblioteca comunal. Era un círculo de lectura y sanación. Me temblaban las piernas cuando me invitaron a leer un texto. Escogí uno breve, llamado Cuando la infancia no es refugio. Lo leí con la voz quebrada, las manos sudando, y al terminar, hubo silencio, uno profundo, reverente. Y luego, una mujer al fondo del salón se levantó y dijo: gracias por ponerle nombre a lo que yo viví. Lloramos juntas, nos abrazamos sin conocernos, y fue entonces cuando lo comprendí con claridad. No había huido en vano, no había sobrevivido solo para seguir viviendo en las sombras. Había sobrevivido para contar, para dar voz a las que no pueden, a las que no se atreven, a las que aún creen que su historia no merece ser escuchada. Y fue ese día, en esa biblioteca sencilla, rodeada de mujeres rotas y fuertes, que tomé la decisión que lo cambiaría todo. Decidí regresar, sí, volver al pueblo, no por nostalgia, sino por justicia. Volver no fue una decisión fácil. El solo pensar en esas montañas, en ese techo de zinc que alguna vez me cobijó con miedo, me revolvía el estómago, pero algo dentro de mí lo pedía, no para enfrentarme, no para vengarme, sino para cerrar un ciclo, para decir: estoy viva, a pesar de todo. Preparé el viaje con calma. Ya tenía 27 años, había publicado varios relatos, me habían invitado a leer en escuelas, incluso me ofrecieron un pequeño segmento en la radio comunitaria de Bucaramanga donde compartía historias de mujeres invisibles. Empacando mi maleta, metí lo esencial, un vestido limpio, mis cuadernos, y una copia de ese primer relato que lo había comenzado todo, no como escudo, sino como símbolo. No iba como víctima, iba como testigo de mi propia resistencia. El bus tardó 5 horas en subir por esa carretera serpenteante hasta el pueblo que me vio nacer. Mi corazón golpeaba el pecho como tambor de guerra. Al llegar, todo parecía igual. Las casas de adobe, el polvo en las aceras, los perros flacos echados en las esquinas. Y sin embargo, yo ya no era la misma. Fui directo al cementerio. Quería saber si mi madre seguía viva, pero una flor marchita y una lápida sencilla con su nombre me respondieron antes de preguntar. Eloísa de Guzmán, 1923-1976. En silencio floreciste. Me arrodillé ante esa tumba con un nudo en
la garganta. No lloré, no podía, solo recité un verso que escribí para ella años atrás. Madre callada, espejo sin reflejo, te perdono por no saber salvarnos. No hubo más palabras. Después fui al mercado, a caminar sin rumbo, a ver si encontraba algún rostro conocido, y ahí estaba, en la entrada del bar viejo, con el sombrero de siempre, los ojos apagados y las manos temblorosas. Mi padre, envejecido, casi encorvado, no me reconoció, o tal vez sí, pero no se atrevió a confirmarlo, y fue ahí, justo ahí, donde entendí que yo ya había ganado, no porque él sufriera, sino porque yo ya no le temía. Permanecí unos segundos mirándolo desde la otra acera, él sentado en su banco de madera, sorbiendo un café negro con las manos temblorosas, mirando al suelo, como si ya no esperara nada del mundo. Era apenas una sombra del monstruo que marcó mi infancia, y sin embargo, mi cuerpo aún reaccionaba con un escalofrío involuntario. Me debatí entre acercarme o no. Parte de mí quería enfrentarlo, decirle su nombre en voz alta, devolverle cada noche robada, cada lágrima escondida, cada trozo de infancia que me arrancó. Pero la otra parte, la más sabia, la que había sanado con palabras y no con gritos, me susurró al oído: no le des lo que no merece, ni tu odio. Así que respiré hondo, lo miré una última vez, y me fui caminando con paso firme, como quien se despide de un fantasma, porque eso era ya para mí un espectro del pasado, y los espectros no se enfrentan, se trascienden. Esa noche me quedé en una pensión del pueblo, me senté en la cama, saqué mis cuadernos, y escribí una carta, no para él, para mí. Hoy Lord Vira, al hombre que alguna vez me hizo creer que no valía nada. Estaba viejo, solo, sin mirada, y yo estoy viva, soy palabra, soy historia, soy testimonio. Le temí toda mi vida, hasta hoy. Al día siguiente, fui a la escuelita del pueblo, hablé con la directora, una mujer joven que me recibió con entusiasmo cuando le dije que era escritora. Me invitó a hablar con los alumnos, a leerles una historia, y ahí, entre pupitres y cuadernos de rayas, conté por primera vez la historia de Rosa Amelia, sin nombres, sin detalles escabrosos, pero con verdad y con ternura. Al final, una niña con trenzas largas levantó la mano y me preguntó: «Señora, ¿y usted ya no tiene miedo?». La miré a los ojos. «A veces sí», le respondí, «pero ya no me dejo gobernar por él. Ahora camino con miedo, pero camino». Y todos aplaudieron. Ese día supe que mi historia no había sido en vano, que había vuelto para sembrar esperanza. Esa visita a la escuela marcó algo en mí. Sentí que la niña que fui, asustada, solitaria, en silencio, por fin había sido escuchada, que el eco de su dolor, transformado en palabra, podía convertirse en abrigo para otras. Me quedé 3 días más en el pueblo, caminando despacio, reconociendo los lugares que una vez me vieron pasar cabizbaja. Ya no tenía rencor, pero sí, una tristeza honda, como cuando uno regresa a una casa vieja y se da cuenta de que ya no pertenece. Era mi origen, sí, pero ya no era mi hogar. Antes de regresar a Bucaramanga, pasé una última vez por el cementerio, esta vez no para ver la tumba de mi madre, sino para visitar a mi abuela materna, Doña Perpetua, que también había sido enterrada. Allí nunca la conocí, pero mi madre solía decir que fue una mujer fuerte, que se enfrentó a su propio marido para salvar a sus hijas, que no se dejó. Le dejé un papel doblado entre las flores secas. En él, un poema mío: las que vinieron antes, las que callaron todo, las que tejieron sueños con hilos de lodo. A ustedes mi voz, mi grito, mi canto, porque si yo hablo, ustedes ya no sangran tanto. Volví a la ciudad con una certeza nueva: lo que viví no me definía, me formó. Sí, me dolió. Sí, pero no me encadenaba más. Ya no era solo la niña herida, ni la muchacha que huyó, era la mujer que volvió, miró a su monstruo, y no se quebró. En los años que siguieron, escribí más. Publiqué un pequeño libro con mis relatos. Lo titulé Cicatrices que hablan. No fue un éxito comercial, pero no me importaba. Era mío, y empezó a circular entre colectivos de mujeres, grupos de lectura, asociaciones que apoyaban a víctimas de violencia. Y fue entonces cuando sucedió algo que jamás imaginé. Me invitaron
a dar una charla en un evento nacional sobre literatura y resiliencia. Iba a pararme frente a cientos de personas y contar mi historia, sin esconderme, sin miedo, sin vergüenza. El día del evento me temblaban las piernas, no por inseguridad, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Era como si todas las versiones de mí, la niña rota, la joven fugitiva, la panadera silenciosa, caminaran conmigo hasta ese escenario. Me vestí con un vestido azul cielo que me había regalado doña Teresa en mi cumpleaños número 30. Me miré al espejo y me dije bajito: hoy no hablas solo por ti, Rosa, hoy hablas por todas. El auditorio estaba lleno, rostros jóvenes, rostros mayores, muchos ojos brillosos, atentos. Me presentaron como escritora, activista y defensora de los derechos de las mujeres. Nunca imaginé escuchar esos títulos junto a mi nombre. Tomé el micrófono con ambas manos, respiré hondo y comencé. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Amelia Guzmán, y durante muchos años fui una mujer sin voz. Hubo un silencio profundo, de esos que solo se dan cuando la gente está verdaderamente escuchando. Conté mi historia, no desde el morbo, sino desde la verdad, desde la dignidad. Hablé del silencio como refugio, del miedo como herencia, del cuerpo como campo de batalla. Hablé de escribir como una forma de sobrevivir. Y al final, cuando terminé, la sala estalló en aplausos. No eran aplausos de admiración, eran de reconocimiento, de respeto, de sororidad. Una joven se acercó entre lágrimas. Señora Rosa, yo viví algo parecido, pero nunca lo había contado. Usted me dio valor. La abracé, sentí su cuerpo temblar, y comprendí que cada palabra que alguna vez me dolió escribir, hoy era un bálsamo en el alma de otra mujer. Esa noche, mientras regresaba a casa, comprendí algo que jamás se me había cruzado por la mente. Yo no solo había sanado, también me había convertido en medicina, y entonces supe que mi vida ya no me pertenecía solo a mí. Mi historia, con todas sus grietas, se había vuelto camino para otras. Después de aquella charla, mi vida cambió de manera inesperada, no por fama ni por dinero, eso nunca me importó, sino porque comenzaron a buscarme mujeres desde distintas partes del país. Me escribían por correo, me llamaban a la radio, me mandaban mensajes a través de bibliotecas y colectivos. Querían hablar, querían contar, querían sanar, y yo, con cada carta que recibía, me sentía menos sola, como si esa niña que fui estuviera, al fin, rodeada de hermanas. Una tarde, en una reunión comunitaria en Piedecuesta, una mujer campesina se me acercó con un cuadernito amarrado con un cordón de lana. Me dijo: Doña Rosa, yo escribo desde hace años, pero nunca lo he mostrado. Me da vergüenza. Le tomé las manos, miré sus ojos llenos de miedo y ternura, y le respondí: a mí también me dio vergüenza, hasta que entendí que la vergüenza no era mía, sino del que me la impuso. Esa frase se me quedó grabada, porque era cierta. A nosotras, las mujeres, nos han enseñado a cargar culpas ajenas, a pedir perdón por cosas que nunca debimos sufrir. Y ahí estaba yo, casi con 40 años, ayudando a otras a soltar esas cadenas invisibles. Fue entonces cuando surgió la idea, fundar un grupo de escritura sanadora, un espacio donde mujeres pudieran contar sus historias, aunque fuera en susurros. Lo llamamos Las que aún florecen. Nos reuníamos cada semana en un salón prestado, llevábamos té de hierbas, libretas recicladas y corazones agrietados. Algunas solo escuchaban, otras se animaban a leer, muchas lloraban, pero todas salían con el alma un poquito más liviana. Una vez, una señora de casi 70 años leyó por primera vez su historia de abuso infantil. Al terminar, se levantó con los ojos inundados y dijo: Hoy rompí un silencio de 50 años, y no me morí, y ahí supe que lo que hacíamos era sagrado, que escribir no era un lujo, era un acto de justicia, porque cuando una mujer cuenta su verdad, le arrebata el poder al que la quiso callar. Las reuniones de Las que aún florecen se volvieron un ritual de vida. Cada jueves, sin falta, mujeres de todas las edades llegaban con sus libretas, sus cicatrices y sus ganas de reconstruirse. Algunas venían desde veredas lejanas, caminaban horas para sentarse a escribir. Otras llegaban en silencio, con la mirada baja, y se iban con los hombros un poco más erguidos.
Nunca pedíamos que contaran detalles. No había obligación de hablar. Bastaba con estar, con escuchar, con llorar juntas si hacía falta. Aprendimos a hacer del dolor una materia prima, como quien recoge los escombros de su casa después del terremoto y, en lugar de rendirse, decide construir algo nuevo, más fuerte, más bello. Una tarde, una muchacha de apenas 17 años leyó un poema que escribió sobre su tío, el que decía que la quería mucho y le regalaba dulces cuando nadie veía. Su voz era suave, temblorosa, pero cada palabra era un dardo que atravesaba el silencio. Al final del poema, se quedó callada. Nadie dijo nada durante varios segundos. Luego, una señora de cabello blanco, con manos ásperas de tanto lavar ropa ajena, se levantó, caminó hacia ella y la abrazó sin decir palabra. Ese abrazo fue más poderoso que cualquier frase, y ahí entendí otra cosa. A veces, sanar no es gritar, es ser vista, es que alguien, por fin, te diga con los ojos, te creo, no estás sola. Con el tiempo, hicimos un libro colectivo, reunimos relatos, poemas, cartas, fragmentos de diarios. Lo titulamos Voces que brotan del silencio. Lo imprimimos con donaciones y lo regalamos en colegios, centros comunitarios y bibliotecas rurales. No buscábamos aplausos. Queríamos que otras niñas, adolescentes, mujeres perdidas en su dolor, encontraran un espejo donde reconocerse, un mapa que les mostrara que sí hay salida, que sí se puede seguir. Y en medio de todo ese movimiento, una noche, al revisar mis cuadernos viejos, encontré una hoja doblada. Era la primera frase que escribí a los 14 años, escondida en la caja de lata. Tengo miedo de vivir muchos años. La leí con los ojos húmedos, y me respondí en voz alta, y sin embargo, aquí estás, viva. Esa noche no pude dormir. Me senté frente a la ventana, viendo cómo la luna bañaba de plata los tejados. Pensé en todas las veces que estuve a punto de rendirme, en las madrugadas en que deseé no despertar, en los silencios que me tragué por miedo, por vergüenza, por costumbre, y me vi ahí, vieja, arrugada, pero más viva que nunca. Encendí la lámpara y comencé a escribir una carta, no para alguien más, para mí, para esa Rosa Amelia niña, perdida en la oscuridad de una casa que nunca fue hogar. Querida niña que fuiste, te escribo desde un tiempo que creímos inalcanzable. Aquí estamos, respirando, creando, amando sin miedo. Sobreviviste, no solo al dolor, sino al silencio. Perdón por haberte odiado tantas veces, por pensar que no eras suficiente. Hoy te honro, con cada palabra, con cada mujer que abrazo, con cada historia que ayudo a florecer. Ya no estás sola, nunca más. Doblé esa carta con cuidado y la metí en mi cuaderno más querido. Supe, en ese instante, que mi historia ya no me dolía, me pertenecía, era mía, con todas sus grietas, y no cambiaría una sola página, porque gracias a cada herida, yo era quien era. En las semanas siguientes, comencé a recibir invitaciones para compartir nuestras experiencias en otras ciudades. Medellín, Bogotá, Pasto. Las que aún florecen ya no era solo un grupo, se estaba convirtiendo en una red. Mujeres que se encontraban, se reconocían, se sanaban mutuamente. Y en medio de todo eso, una mañana, recibí una carta que me hizo temblar las manos. Era de Carmelo, mi hermano. La abrí con cuidado. La letra era temblorosa. Decía: Rosa, he cargado esta culpa por décadas. Te fallé, no te cuidé, me callé cuando debí gritar. No busco que me perdones, solo quiero que sepas que lo sé, y que, desde que supe lo que haces, he comenzado a cambiar. Gracias por seguir viva, gracias por no callarte. Leí esa carta varias veces. No lloré, pero sentí algo liberarse dentro de mí. No era redención, no era reconciliación, era algo más simple, justicia emocional, porque a veces, el perdón no se da, se entiende, se suelta, y se sigue. Esa carta de Carmelo fue la última pieza que no sabía que necesitaba, no para volver atrás, ni para reconstruir una relación rota, sino para cerrar, definitivamente, una puerta que había quedado entreabierta durante años. No le respondí, no porque guardara rencor, sino porque entendí que no todas las historias necesitan reconciliación, algunas solo necesitan ser reconocidas y dejadas atrás. Con los años, mi rostro se llenó de arrugas,
pero también de calma. Ya no caminaba con prisa. Aprendí a tomarme el café caliente, a ver cómo las plantas crecían en el balcón, a escuchar mi cuerpo sin culpa. Vivía sola, sí, pero nunca más me sentí solitaria. Mi casa se llenaba de mujeres cada jueves, de palabras, de risas, de historias. Un día, recibí la visita de una joven periodista. Quería entrevistarme para un programa de televisión regional. Me dijo: "Usted ha hecho mucho por su comunidad. ¿Cómo quisiera ser recordada?". Me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio unos segundos. Luego le dije: "Quisiera que me recordaran como una mujer que no se dejó apagar, como una llama que, aunque chiquita, nunca se rindió al viento, que ardió con dignidad". Esa noche, al recordarlo, pensé en todo lo que había caminado, desde aquella niña que temía a los pasos de su padre en la madrugada, hasta esta mujer que ahora abría espacios para que otras hablaran sin miedo. Un recorrido de casi 7 décadas de vida, de exilios internos, de abrazos encontrados, de palabras salvadoras. Y entonces escribí otra carta, esta vez, para quien un día leería mi historia. Si llegas hasta aquí, y algo de mi voz ha resonado en ti, permíteme decirte algo. Mujer, no importa cuán rota estés, no importa si te silenciaron, si te hicieron creer que eras menos, si nadie te defendió, tu historia vale, tu voz importa, y el mundo necesita escucharte, no por lástima, sino porque tu verdad puede ser la luz que otra está esperando para salir del túnel, porque eso aprendí en carne propia. Cuando una mujer se atreve a hablar, ninguna vuelve a ser la misma. A los 68 años, me regalaron algo que jamás creí recibir: un reconocimiento oficial. La alcaldía organizó un evento cultural y me entregaron una medalla por contribuir a la transformación social a través de la palabra. Me subí al escenario con mis zapatos viejos y mi vestido de lino blanco. Alguien me colocó una banda, otro me entregó un ramo de flores, pero mientras todos aplaudían, yo solo pensaba en aquella niña descalza que una vez huyó por entre los cafetales, con una caja de lata en la mano y una lágrima colgando del labio. Si supieras, niña mía, hasta dónde llegaste, me dije por dentro. No lloré, no por orgullo, sino porque sentía una serenidad tan profunda que no cabía más emoción. Era como si todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaran, como si todos los dolores de mi pasado, por fin, encontraran su sentido. Después del evento, una señora se me acercó. Tenía el rostro surcado por los años, pero sus ojos eran de niña. Doña Rosa, ¿usted cree que una, ya de vieja, aún puede sanar? Le tomé las manos, las apreté fuerte, y le respondí: yo empecé a sanar de verdad cuando cumplí 50. La edad no es obstáculo. A veces, recién a los 70, una encuentra la llave que siempre estuvo dentro del pecho. Y es verdad, nosotras, las mujeres, cargamos tantas cosas que a veces nos olvidamos de lo más básico. Merecemos paz. No esa que viene del olvido, sino la que llega cuando una abraza su historia completa, con luces y sombras. Ese mismo año, publicamos el segundo libro colectivo del grupo. Lo titulamos Raíces que rompen el concreto, y fue hermoso ver cómo mujeres que antes temblaban al escribir su nombre, ahora firmaban cuentos, poemas, reflexiones, con orgullo. Cada página era un acto de rebeldía amorosa, una victoria silenciosa, y yo, en medio de ellas, sentía que había encontrado mi verdadera familia, no la de sangre, sino la de cicatriz, la que une más fuerte. Con el paso del tiempo, el cuerpo empezó a pasarme la cuenta, las manos ya no me respondían, igual. La vista se me nublaba si escribía mucho rato seguido, y el cansancio me llegaba más temprano, pero el alma, curiosamente, estaba más despierta que nunca, más viva. Una mañana, al levantarme, sentí un dolor agudo en el pecho. No era físico, era un vacío, un susurro del tiempo. Sabía lo que significaba. La vida me estaba diciendo que me preparara, no con miedo, sino con gratitud. Así que tomé mis libretas, mis cartas, mis fotos, y comencé a organizarlo todo. Quería dejar algo, no una herencia, sino un legado. Palabras que acompañaran a otras mujeres cuando yo ya no pudiera. Doña Teresa, que ya estaba muy viejita también, vino a verme. Nos sentamos juntas en el balcón, como lo hacíamos hace décadas. Me tomó la mano,
me miró con ternura y me dijo: ¿sabes qué eres tú, Rosa Amelia? Una sobreviviente que no se volvió piedra, que se volvió puente. No supe qué responder, solo la abracé, porque era cierto, todo lo que había vivido, las huellas, los vacíos, los destierros, no me habían endurecido, me habían expandido, me habían hecho porosa, sensible, humana. Esa misma semana, dejé listo un sobre grande con el título para quien necesite recordar que sí se puede. Dentro, mis relatos más importantes, mis cartas sin enviar, mi testimonio completo. Lo dejé en la biblioteca comunitaria, con la promesa de que lo usaran para formar nuevos círculos de escritura, y luego, escribí mi última carta. Querida mujer que aún respira con miedo, yo también creí que no tenía salida, yo también pensé que era tarde, pero aquí estoy, a punto de cerrar los ojos. Sí, pero con el alma en paz. ¿Por qué viví? ¿Por qué hablé? Y porque ya no le debo silencio a nadie. No sé cuándo será el día, ni me preocupa, solo sé que me voy completa, porque la niña rota se convirtió en una mujer que floreció entre ruinas, y eso ya es eternidad. Después de dejar aquella última carta, sentí una ligereza que no conocía, como si, por fin, pudiera caminar sin el peso de ninguna deuda emocional. No debía explicaciones, no necesitaba disculpas. Había hecho las paces con mi historia y con la mujer en que me convertí. Las reuniones del grupo seguían, aunque ahora yo participaba menos. Me sentaba en una esquina, con mi té de anís, y escuchaba. Me limitaba a observar cómo las otras tomaban la palabra, cómo se sostenían entre ellas, cómo tejían redes de cariño con cada frase. Era hermoso ver que el fuego que un día encendí, ahora ardía en muchas otras. Una tarde, una muchacha muy joven, de apenas 18 años, se acercó al terminar la sesión, me abrazó fuerte, como si me conociera de toda la vida, y me dijo, al oído: usted me salvó sin saberlo. Leí su historia en la biblioteca y fue como si me hablara a mí. Por eso vine, por usted. Yo no pude contener las lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud, porque entendí, una vez más, que nuestras historias no mueren cuando las escribimos. Se multiplican, se siembran, germinan en otras almas que también necesitan recordar que no están solas. Esa noche, en mi cuarto, encendí una vela y recé, no a un Dios lejano, ni a santos que nunca entendí. Recé a las mujeres que vinieron antes, a mi madre, a mi abuela perpetua, a todas las que callaron para que yo pudiera hablar. Gracias por sostenerme, incluso en silencio, susurré. Gracias por no dejarme caer del todo. Y luego, como cada noche desde hacía años, escribí, no un poema, ni una carta, solo una frase que cerraba todo lo que era. Fui raíz, fui espina, fui sombra, pero también fui flor, y florecí a pesar del abismo. Apagué la vela, abracé mi cuaderno, y dormí tranquila, porque ya no me debía nada, ni siquiera a mí. Los días comenzaron a hacerse más lentos. Me costaba levantarme por las mañanas, y las piernas, antes fuertes de tanto andar, empezaban a negarse, pero no me dolía en el alma, no, porque sentía que todo estaba en su lugar, como cuando una cosecha se recoge después de muchos años de espera. Una tarde cualquiera, mientras el sol entraba suave por la ventana, una vecina me trajo una caja con papeles viejos. Eran cuadernos que alguna vez presté, cartas que me enviaron, mujeres del grupo, anotaciones de aquellas primeras reuniones. Me senté en la mecedora, abrí la caja, y me sumergí en mi propia memoria. Había frases subrayadas con lápiz, dibujos hechos por niñas que escribían por primera vez, incluso, una hoja con una huella de mano en témpera roja, con la firma de una niña que decía, mi historia empieza hoy. Lloré, pero con dulzura, porque cada una de esas páginas era la confirmación de que no viví en vano, de que el miedo que me rodeó toda mi infancia no logró vencerme, de que el silencio que me impusieron no me tragó por completo. Escribí una nota, para que la caja se quedara en la biblioteca junto con mis relatos. Quería que cualquier mujer que la abriera supiera que allí no había solo papel. Había vida, resistencia, testimonios de un linaje de mujeres que, como yo, se negaron a morir calladas. Esa noche me quedé dormida con la caja al lado, como si fuera un cofre sagrado, y soñé con mi madre, no con su rostro duro, ni con sus silencios,
Soñé con una versión de ella que nunca conocí, con el cabello suelto, los pies descalzos, y una sonrisa triste pero libre. Me miraba y me decía, lo lograste, hija, rompiste el círculo. Me desperté llorando, pero no con dolor. Lloré como se llora cuando una herida finalmente se cierra, porque hasta los sueños, cuando una ha sanado, se vuelven hogar. Desde aquel sueño con mi madre, algo en mí se aquietó. Era como si ya no necesitara entenderlo todo, como si el pasado, con todas sus sombras, hubiera encontrado su lugar en mi pecho, sin hacerme daño. Solo estaba ahí, como un eco lejano que ya no retumbaba, solo recordaba. Los días comenzaron a ser cada vez más lentos. Me costaba caminar hasta la plaza, así que las mujeres del grupo empezaron a visitarme en casa. Traían flores, dulces, relatos nuevos. Me leían lo que escribían, me pedían consejo, pero, sobre todo, venían a abrazarme. Una de ellas, Clara, me trajo una libreta con tapas de cuero, me la puso sobre las piernas y me dijo, esta es para que escriba su última historia, la más importante. La miré sorprendida. ¿Cuál crees que es esa? Clara me sonrió con ternura. La historia de cómo sobrevivió y no se convirtió en piedra. Tomé la libreta con cuidado, como si fuera una criatura frágil, y comprendí que aún quedaban palabras por decir. Así que comencé a escribir lo que ahora ustedes están leyendo, no como un testamento, sino como un legado, una constancia, un pedacito de vida que quiero dejar sembrado, por si un día alguna otra mujer se siente sola, rota o invisible, para que sepa que no es la única, que hubo otras antes, que estamos tejidas entre nosotras, porque sobrevivir no es solo seguir respirando, es decidir qué hacer con el aire que nos queda, es volvernos puente. Panamá, canto, refugio, es elegir no repetir la cadena, no heredar el dolor, transformarlo en algo que florezca. Yo ya no escribo con la misma velocidad. Me detengo, pienso más, descanso los ojos, pero cada palabra que pongo en estas páginas va llena de alma, porque sé que son las últimas, y las últimas palabras son las que más pesan, y las que más sanan. Hoy desperté con un presentimiento, no uno triste, no, más bien una certeza suave, como esas brisas que anuncian que va a llover pero no asustan. Me levanté con calma, me puse mi vestido azul, ese que siempre guardé para los días especiales, y peiné mi cabello con esmero, no porque esperara visita, sino porque quería despedirme de mí misma con dignidad. Preparé café, como cada mañana, y me senté en mi mecedora frente a la ventana. Afuera, los árboles danzaban despacito, como si también supieran que algo sagrado se estaba cocinando en el alma. Tomé la libreta de tapas de cuero y escribí una sola línea: estoy lista, no para irme, sino para quedarme en lo que sembré, porque eso entendí con los años, no se trata de cuánto vivimos, sino de cuántas almas tocamos. Y yo, que una vez creí que mi historia no valía, hoy sé que cada pedacito de dolor que atravesé sirvió para alumbrar el camino de alguien más. Recibí una última visita. Era una niña del barrio, de apenas 12 años, que venía siempre a traerme pan. Se sentó a mi lado, me miró con esos ojos enormes llenos de preguntas, y me dijo, Doña Rosa, ¿usted fue feliz? Me tomó por sorpresa, sonreí, acariciándole el cabello, y le respondí sin dudar, fui libre, y eso, mi amor, a veces es más que la felicidad. Ella no lo entendió del todo, pero sé que un día lo hará, porque ser libre no es no haber sufrido, es haber sobrevivido al sufrimiento sin perder el alma en el intento. Y yo, a pesar de todo, sigo aquí, completa, serena, verdadera. Cuando la niña se fue, dejé la libreta abierta sobre la mesa, con la tapa hacia arriba, como una puerta entreabierta, por si alguien la encuentra, por si alguien necesita escuchar esta voz que, durante tantos años, fue negada, porque mientras haya quien lea estas palabras, yo seguiré viva. La noche cayó lenta, con ese silencio tibio que tienen los finales verdaderos. No había miedo en el aire, ni ansiedad, ni nostalgia, solo una paz honda, como si el mundo me dijera, descansa, Rosa, lo hiciste bien. Encendí mi lámpara de mesa, esa que me ha acompañado por más de 30 años, y me puse a releer mis últimos textos, algunos con lágrimas secas en los márgenes,
otros con dibujos de niñas que venían a mis talleres, y muchos con frases que me siguen estremeciendo. Uno de mis favoritos decía: la dignidad no se hereda, se recupera palabra por palabra. Al terminar la lectura, cerré la libreta con ambas manos, la abracé un momento contra el pecho y susurré: gracias. No sabía si le hablaba a la vida, a Dios, a las mujeres que me acompañaron, o a mí misma, tal vez a todas, porque en este recorrido no caminé sola. Siempre hubo alguien, incluso en la distancia, que sostuvo mi alma cuando yo ya no podía más. Me acosté temprano, el cuerpo ya no respondía como antes, pero no me pesaba. Al contrario, sentía que se estaba preparando para algo más grande, más liviano, más profundo, como cuando una semilla decide dejar de ser semilla para volverse flor. Antes de cerrar los ojos, sexta la foto enmarcada que tengo en la pared, una imagen del grupo Las que aún florecen, tomada en uno de nuestros primeros encuentros, todas de pie, riendo, abrazadas. Detrás, una pancarta escrita a mano que decía: aquí nadie vuelve a callar. Sonreí con ternura, porque en ese pequeño salón de paredes humildes, hicimos historia, no la que aparece en los libros, sino la que transforma vidas, la que se escribe con cicatrices, la que se recuerda con gratitud. Cerré los ojos, y en mi mente, una última frase brotó, serena, firme, definitiva: fui raíz, fui fuego, fui voz, y cuando me vaya, seguiré siendo puente. Me desperté con los primeros rayos del sol acariciándome el rostro. Fue un despertar distinto, no por dolor ni por cansancio, sino por una certeza interna. Había llegado el momento, no de morir, sino de soltar, de entregarme con confianza a lo que viniera, sabiendo que ya no quedaba nada pendiente. Escuché los pájaros afuera, la vecina barriendo el andén, los sonidos cotidianos que tantas veces me acompañaron, y me sentí parte de todo, como si mi alma se hubiera vuelto paisaje, parte del viento, del eco, de la memoria del barrio. Me vestí despacio, con la misma blusa bordada que usé el día que publicamos nuestro primer libro colectivo. Esa prenda tenía historia, cada hilo, cada flor cosida, representaba a una mujer que se atrevió a hablar. Fui hasta el espejo, me miré con calma, vi las arrugas, las manchas, los ojos algo apagados pero aún llenos de fuego, y me dije, por última vez: gracias por no rendirte, Rosa Amelia. Tomé un cuaderno pequeño, uno de esos que siempre tenía junto a la cama, y escribí mi última anotación. No me fui en silencio, me fui tejida en palabras, sostenida por otras, y sembrada en cada mujer que decidió romper su jaula. Coloqué ese cuaderno sobre la mesita, junto a una flor seca que me regaló Clara en el último aniversario del grupo, y luego me recosté. No había miedo, solo una profunda gratitud. Gratitud por cada mujer que me enseñó que el dolor compartido se vuelve raíz, por cada niña que me abrazó sin entender del todo, pero que sembró esperanza, por cada palabra escrita con temblor, pero también con valentía. Cerré los ojos, y sentí que todas ellas, las que sanaron conmigo, las que partieron antes, las que vendrán, me rodeaban, como un coro invisible, como una canción de despedida tejida con ternura. Y en ese instante, supe que no se trataba de morir, se trataba de trascender. La mañana siguiente, no abrí los ojos, mi cuerpo seguía ahí, quietecito, en paz, como si durmiera una siesta profunda, pero yo ya no habitaba esa piel, me había ido suave, como un suspiro que se disuelve entre las cortinas, como una hoja que cae sin ruido y vuelve a la tierra. Me encontraron horas después. Fue Clara quien entró primero. No gritó, no lloró de golpe, solo se arrodilló a mi lado, me tomó la mano, ya fría, y murmuró: se fue como vivió, en calma, con dignidad. Después llegaron otras del grupo. Algunas no pudieron contener las lágrimas, otras comenzaron a leer en voz alta los textos que encontraban. Había tristeza, sí, pero no era desolación, era de esa tristeza que viene cuando se despide a alguien que cumplió su propósito. Sobre mi mesa seguía el cuaderno, con mi última frase, la flor seca y una vela sin encender. Clara, con manos firmes y temblorosas a la vez, encendió la vela, y todas se tomaron de las manos. Una de ellas, Maribel, creo, leyó en voz alta el poema que más les había marcado. Nos dijeron que calláramos,
que el silencio era virtud. Pero elegimos gritar, y en el grito, nació la luz. Esa noche, no hubo velorio común, no hubo rezos mecánicos, ni llantos teatrales. Hubo canto, hubo lectura, hubo mujeres abrazadas en círculo leyendo pedazos de mi historia como si fueran trozos de su propia alma. Una niña pequeña, hija de una de las compañeras, tomó la libreta de tapas de cuero, la que llevaba semanas escribiendo, y preguntó, ¿esta era su historia? Clara le respondió con una sonrisa húmeda, sí, mi amor, y también es la tuya, la de todas nosotras. Y así comenzó algo nuevo, porque yo me fui, sí, pero mis palabras comenzaron a caminar solas. Con el tiempo, mi nombre comenzó a escucharse, en lugares donde nunca imaginé, no por fama, sino por el eco que dejó mi voz. En escuelas rurales leían mis relatos, en círculos de mujeres pasaban mis textos de mano en mano, en universidades usaban mis cartas como ejemplo de memoria y resistencia. Hablaron de mí como una mujer valiente, como una pionera del testimonio, como la rosa que floreció entre escombros. Pero más allá de los títulos, lo que me dio verdadera eternidad fue el fuego que se encendió en otras. Las reuniones de las que aún florecen continuaron, se multiplicaron, surgieron nuevos grupos en otros barrios, en otras ciudades, incluso en pueblos donde antes nadie se atrevía a decir la palabra abuso en voz alta, y en todos esos lugares, al entrar, había una frase escrita en la pared, como una promesa, como un abrazo a la distancia, aquí nadie vuelve a callar. En el aniversario de mi partida, hicieron un encuentro especial. No fue luto, fue celebración, una fiesta de palabras. Leyeron mis cartas, mis poemas, mis fragmentos más oscuros y también los más luminosos. Pintaron un mural enorme con mi rostro, rodeado de flores que nacían desde la tierra agrietada. En el centro del mural, escribieron, Rosa Amelia Guzmán mujer, puente, raíz y fuego. Y en cada rostro de esas mujeres, en sus risas, en sus lágrimas compartidas, en sus relatos, estaba yo, porque entendieron lo que siempre intenté decir, que no se trata solo de sobrevivir, se trata de alzar la voz, de tender la mano, de dejar un mapa a quienes vienen detrás. Yo me fui del cuerpo, sí, pero no de la historia. Mi alma se volvió palabra, y la palabra, semilla, y así termina mi historia, aunque en realidad, no termina, porque mientras alguien lea estas palabras, mientras alguna mujer en algún rincón del mundo las haga suyas, yo seguiré viva. Mi nombre fue Rosa Amelia Guzmán. Fui hija del miedo, hermana del silencio, madre de mi propia voz. Me rompieron, me negaron, me callaron, pero no me borraron. Escribí con las entrañas, con la rabia, con la ternura, con la sangre que un día quise esconder. Y descubrí que, al final, el lenguaje es un puente entre la herida y la sanación. A ti, que llegaste hasta aquí, te dejo esta última línea, como semilla, como abrazo, como promesa, tú no estás sola, y tu historia, por más rota que parezca, también merece ser contada. Y ahora sí, puedo descansar, porque ya no hay silencio que me encierre, ni sombra que me apague, ni vergüenza que me calle. Fui mujer, fui palabra, y fui libre, aunque me haya costado una vida entera. Gracias por escucharme. Ahora te toca a ti.